El 4 de julio de 1976, un día como hoy, fue la masacre de San Patricio. Se trata de un crimen perpetrado por un grupo de tareas de la dictadura militar en el que asesinaron a 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos de la iglesia San Patricio, ahí ubicada en el barrio porteño de Belgrano, de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Los sacerdotes eran Alfredo Laden, Alfredo Kelly, Pedro Dufo, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Aproximadamente a la 1 de la mañana del 4 de julio, 3 jóvenes, Luis Pinasco, Guillermo Silva y Julio Víctor Martínez, vieron como 2 automóviles se estacionaban frente a la iglesia. Como Martínez era hijo de militar y estaba avisado de que podía pasar algo, pensó que podría tratarse de un atentado contra su padre. Así que fue a la comisaría 37 para hacer la denuncia. Minutos más tarde, un automóvil de la comisaría llega con el oficial Miguel Ángel Romano, que habló con las personas que estaban en los autos, que parecían sospechosos, y se retiró. A las 2 de la mañana, Silva y Pinasco, ya no estaba Martínez, vieron como un grupo de personas con armas largas salían de los autos sospechosos y entraban a la iglesia por la fuerza. A la mañana siguiente, a la primera hora, a la hora de la misa, algunos fieles se acercaban a la puerta, gente que solía andar por ahí, y les llamaba la atención que esté cerrada. La puerta de la iglesia San Patricio estaba cerrada. Así que Rolando Sabino, que era el que tocaba el órgano, el organista de la parroquia, decidió ingresar por uno de los laterales, por un ventiluz. Y ahí se encontró en el primer piso a los cuerpos acribillados de los 5 religiosos, boca abajo, alineados y en un enorme charco de sangre sobre una alfombra roja. Los asesinos escribieron con tiza en una puerta: por los camaradas dinamitados en seguridad federal, venceremos, viva la patria. Esta frase justamente hace referencia, esta frase de seguridad federal, se refiere a un atentado explosivo que Montoneros había realizado 2 días antes en el comedor de esa dependencia policial, que había causado la muerte de 20 policías, eso dicen los reportes oficiales de la Policía Federal de aquel entonces, ¿no? Lo que no dicen es que en esa dependencia funcionaba, por ejemplo, un centro clandestino de detención. Esa parte no la cuentan. Y también había otro cartel que decía: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son del MSTM, Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Sobre el cuerpo de Salvador Barbeito, los asesinos pusieron un dibujo de Quino. Y es un dibujo muy conocido, en el cual Mafalda aparece señalando el bastón de un policía diciendo: este es el palito de abollar ideologías. Al día siguiente, el diario La Nación, como no podía ser de otra manera, publicó una crónica sobre la masacre que incluía un texto del comunicado del comando de la zona 1 del ejército que decía, La Nación decía, ¿no? Elementos subversivos asesinaron cobardemente a sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener patria, tampoco tienen Dios. Esto decía La Nación, ¿no? La primera investigación judicial que se hizo sobre el caso fue realizada por el juez Guillermo Rivarola y el fiscal era Julio César Estracera. Las averiguaciones estaban restringidas, no era muy fácil tomar testimonios, a pesar de que había algunos testimonios, más que nada sobre la intervención de la comisaría 37, pero bueno, al final el juez Rivarola
dejó la causa porque dijo que no había elementos suficientes. En 1984, la causa fue reabierta por el juez Néstor Blondi. En ese entonces, declaró Pedro Álvarez, un policía que se encontraba en custodia de la casa de Martínez, ahí cerca de la iglesia de San Patricio, que dijo que habló con el policía Romano, que fue aquel policía que se acercó por primera vez a la iglesia de San Patricio, y que los ocupantes le avisaron: che, si escuchás algunos cuetazos, no salgas, porque vamos a reventar las casas de unos zurdos. Con esos elementos y las contradicciones en el accionar de los policías que pertenecían a la comisaría 37, el fiscal en su momento, Aníbal Ibarra, solicitó el procesamiento de Miguel Ángel Romano y del comisario Rafael Fensore por considerar que ambos habían sido partícipes del homicidio múltiple. Sin embargo, en junio de 1987, el juez Blondi desprocesó a ambos policías y clausuró la causa, porque decían que los delitos, ya habían prescripto. Hubo otras investigaciones de un periodista llamado Eduardo Kimmel, que publicó también en un libro toda la investigación y que fue denunciado por el juez Guillermo Rivarola, porque dice que no, que es mentira, que él no tenía elementos. Fue condenado incluso. Esa condena fue rechazada luego e incluso se terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde lógicamente lo declararon inocente al periodista que había hecho esta investigación. Y así fue como esta causa aún sigue en la nada, a pesar de la cantidad de datos que hay, e incluso por la cantidad de datos que brindó Eduardo Kimmel en su investigación, que está en el libro La masacre de San Patricio. Un día como hoy, un 4 de julio de 1976, en el barrio porteño de Belgrano, fueron asesinados 3 sacerdotes y 2 seminaristas palutinos, hecho que en la historia es conocido como la masacre de San Patricio.